Iniciamos con un juego. Vamos a poner unos balones y unos conos. La idea es tratar de, en 4 pases, tratar de ir golpeando los conos. Obviamente, en este caso teníamos 7 balones y 5 conos. Hay que ir sacando balones rápidos, como ves acá, en situación de contragol, con 4 pases como máximo. Hay que ir tratar de golpear la mayor cantidad de conos posibles. También podríamos poner un portero, que es el que estaría atrás y sacaría los balones rápidos, si queremos también trabajarlo. Así que bueno, la idea de esta primera actividad es empezar con un juego para ir trabajando obviamente el contragol. Podríamos empezar con un trabajo de pase del portero, en este caso situaciones simples de contragol de 2 contra 1 después de un lanzamiento. Vamos a ir trabajando 3 zonas porque si tenemos una cierta cantidad de jugadores nos podría ser útil, y después de obviamente el lanzamiento buscamos pases rectos. Entonces bueno, ponemos balones en los laterales, más al lateral, para que ese pase del portero a mitad de campo pueda ser digamos mucho más específico. En esta situación, bueno, vamos a estar trabajando distintos tipos de pase. Bueno, pase sentado, en salto, pases clásicos. Obviamente también podríamos ir armando diferentes actividades. En este caso, bueno, el primero es no específico porque es un pase y sale corriendo que está a mitad de cancha. Después en el medio sería una situación de 2 contra 1. Bueno, ahí en este caso podríamos ir trabajando diferentes tipos de pases y también para los jugadores para aprovechar el trabajo e ir buscando diferentes situaciones para finalizar de maneras diferentes después del contragol. En este caso es una situación de 3 contra 3 clásica, que acá podemos ir trabajando, bueno, lo que deseamos. Y después en la situación de contragol, la idea es ir trabajando por una zona, situación de 3 contra 2, y que el que lanzó no vuelva para poder crear una superioridad numérica. En este caso va a haber primero un lanzamiento de extremo. Ese mismo extremo va a correr hacia el otro lado. Se va a jugar una situación de 2 contra 1. Y vamos a partir en situación de contragol con el extremo cruzando de la parte opuesta. Esta es una situación que muchas veces se da en los partidos. Hay muchos equipos que utilizan esto de que el extremo vaya del otro lado, tratando de crear, bueno, situaciones de aprovechar que ese jugador entra en máxima velocidad o crear situaciones de superioridad numérica. Por lo cual, bueno, también quería incorporar para aquellos que lo utilizan un ejercicio muy simple de 3 contra 2 para poder trabajar esta situación específica en esta situación táctica. Y obviamente que lo que vayamos utilizando, la idea es siempre utilizarlo en los ejercicios. En este caso vamos a empezar con un penal para poder crear una ventaja. Lo he probado ya este ejercicio. Muchas veces el que tira el penal logra llegar, por lo cual también podríamos incorporar que después del penal pueda tocar el palo. En este caso vamos a dar una ventaja después de ese primer contragol, tratando de que, bueno, en este caso elegimos que el que tira debe apoyar el pectoral en el piso, se puede agachar, puede pasar por los 4 metros. Bueno, la idea siempre es crear una ventaja en esta situación de contragol. Yo también quise incluir el tema del penal para que, bueno, podemos también ir trabajando en entrenamientos que muchas veces los queremos practicar y no sabemos cómo. Bueno, este podría ser un inicio de juego diferente y que nos podría ayudar para el contragol. Ya más en situación abierta de juego, la idea es muy simple, como hemos dicho anteriormente, tratar de buscar una ventaja. En este caso lo que vamos a hacer es que toquen los palos. El juego es 4 contra 4, jugamos 4 balones y obviamente cada vez que un jugador lanza tendría que ser una actividad obviamente que lo retrase un poco para que en la situación del contragol tengamos algún tipo de ventaja. En este caso elegí tocar el palo, pero como hemos dicho anteriormente, pueden pasar por detrás de 4 metros, hacer un salto dentro del área. Bueno, eso lo van a ir eligiendo cada uno, depende del ritmo del juego.
muchos entrenadores se quejan de que, bueno, cuando se hace contragol no se defiende. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, en esta situación de 4 contra 4, es que si hay gol, el mismo equipo que está atacando va a realizar contragol del otro lado. Entonces, para tener la posición de de balón, vamos a tener que, obviamente, defender y evitar el gol. Entonces, si yo evito el gol, puedo salir de contragol. Y el equipo que está atacando realiza el gol, va a ser contragol para el otro lado. Así que bueno, es más que nada para estimular el tema de defender, a pesar de que estamos trabajando contragol. En este caso también es una situación de 5 contra 5 y vamos siempre a hacer un cambio de defensa y ataque. Obviamente esto le va a dar una ventaja al equipo que está realizando el contragol y aparte, bueno, lo vamos a ir adaptando. Es una situación real de juego que puede suceder muchas veces, que hay cambios de defensa-ataque. Entonces, bueno, vamos a ir incorporándolo a nuestra actividad, que siempre el que va a ir tirando se va a ir el cambio. Obviamente que esto va a hacer que el ataque tenga que observar constantemente en qué zona está libre el juego, para poder también, obviamente, llevar el balón para esa posibilidad. Y bueno, también nos va a servir también para que la defensa que se está replegando, bueno, tenga que cerrar zona de balón y bueno, tenga que ir compensando con la entrada también del jugador que va al cambio. Así que bueno, quería hacer un juego, una situación más abierta y dándole una cosa específica que también muchas veces sucede en los partidos, que son aprovechar los cambios defensa-ataque para poder buscar situaciones claras de gol. En este caso, bueno, vamos a ir jugando con dos balones diferentes y cada balón que vaya saliendo del arco va a ser una situación de juego táctica diferente. Obviamente muchas veces los equipos repliegan rápidamente, pero bueno, hay que seguir atacando, obviamente, y bueno, podemos ir probando diferentes soluciones y combinaciones. En este caso, bueno, la idea es que según el color del balón vayamos aprovechando a practicar diferentes cosas. Obviamente que vamos a tratar de crear una situación que retrase la salida del contragol para que a la defensa también le dé tiempo de volver. En este caso la idea es que cada vez que se tire, todos los jugadores tienen que entrar dentro del área para después salir de contragol. Así que bueno, estos son 10 ejercicios para que tengan alguna idea de actividades de contragol. Y bueno, espero que puedan ser de utilidad para crear nuevas actividades. Un saludo y hasta el próximo video.